En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bien, no tenemos cuenta, saludamos a los senadores de Urresti y Bianchi que hoy día nos acompañan, también a don Leonardo, a Rafael Collados, del Ministerio del Interior, y creo que por Zoom está Ignacio Castillo. Ignacio, muy buenos días. Estamos citados hoy día para votar en general el boletín 15.028-25, que tiene por objeto modificar el Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva por uso de armas de fuego de pertenencia a una organización criminal. Lo que vimos que en la sesión pasada, ¿no es cierto?, que la idea matrices del proyecto era cambiar un poco, ampliar los criterios para establecer la prisión preventiva. Algunos de los que leímos esta modificación entendíamos que cuando se agregaba la palabra por la gravedad de un hecho, lo que parecía era que se restringía más que ampliar, pero la idea es, ¿no es cierto?, votarlo hoy día en general para abrir un plazo de indicaciones, yo creo que 2 o 3 semanas, y poder presentarlas y por medio de ellas arreglar las dudas que nos generaron en la discusión pasada. Así que ofrezco en primer lugar a Rafael Collado. Si quiere señalar algo, le vamos a dar la palabra a nuestros invitados y luego a los senadores para terminar a proceder a votar en general el proyecto. Rafael. Muchas gracias, Presidenta. Solo reiterar la importancia que tiene para el Ejecutivo este proyecto, por cuanto forma parte de la agenda priorizada de seguridad, la posibilidad de adecuar a la regla de prisión preventiva a las detenciones previas que podrían tener aquellas personas que participan del crimen organizado, que va a ser el foco de nuestras indicaciones, sin perjuicio de lo que se discuta en la Comisión en relación a los otros temas, como habían dicho la Presidenta. Eso sería. Gracias, Rafael. Leonardo. No, muy breve, reiterar probablemente el poco efecto práctico que va a tener esta reforma en los términos que se está planteando, y reiterar algo que me parece que es importante que se considere. En Chile, del 100% de prisiones preventivas que se solicitan, 90% se concede. Y sobre ese porcentaje se incrementa aún más porque hay un 49% de las apelaciones que deduce el Ministerio Público que son acogidas. Entonces, el tema, plantear que en Chile no hay como un problema serio con la concesión de prisiones preventivas, no es efectivo. Estamos a niveles de lo que era la década de los 90, antes de la reforma en los sistemas inquisitivos, donde una de las cosas que más se criticaba era la cantidad de prisiones preventivas que se conceden. Y esta norma, como señalamos en su oportunidad, lo que hace es, obviamente, casuísticamente poner otras hipótesis, pero no cambia probablemente la aplicación de la regla de prisión preventiva si se consideran los temas de pena, de pena efectiva, de pena de crimen, a la que van asociadas ordinariamente el uso de armas de fuego, particularmente en delitos de robo, particularmente en delitos de lesión. Eso solamente, señora Presidenta. Gracias, don Leonardo. Ignacio. Por su intermedio también saludo al resto de los senadores que se encuentran presentes, a los integrantes, ¿cierto?, del equipo de la Secretaría y a los invitados. Presidenta, tal cual como lo mencionamos en su oportunidad, el proyecto puede distinguirse en 3 aspectos. Por un lado, aquel que pretende definir, y ahí en este punto yo sí me veo en la obligación de discrepar con mi colega de la Defensoría Penal Pública, ¿cierto?, con don Leonardo, básicamente porque la primera parte, que es la parte sobre la definición de qué ha de entenderse por peligro para la seguridad de la sociedad, al momento de agregar la gravedad del hecho, sí constituye un cambio hermenéutico, un cambio de interpretación más o menos relevante, conforme lo explicamos en la última sesión, atendía a las formas en que se entiende hoy día por los tribunales el peligro para la seguridad de la sociedad. En ese punto discrepo que la implicancia que pueda tener sea simplemente una implicancia menor o un matiz. Me parece que ese punto es un punto importante.
El segundo, que uno llamaría, por así decirlo, de adecuación hacia la normativa vigente y que dice relación más bien con lo que se propone por parte de la Cámara en el primer trámite constitucional de agrupaciones y asociaciones, ¿cierto? Organizaciones, perdón. Probablemente eso quedaría mucho mejor reflejado con la nomenclatura actual, que habla básicamente de grupos o asociaciones, o agrupaciones y asociaciones, ¿cierto? Y lo tercero que dice relación con la inclusión dentro de las hipótesis, ¿cierto?, de la letra C, el artículo 140 de la Ley de Control de Armas, de alguna de las hipótesis de la Ley de Control de Armas para los efectos de que el tribunal interpretativamente sepa que por parte del Poder Legislativo el uso de armas es una circunstancia que debe ser especialmente considerada al momento de decretar la prisión preventiva. En este último punto lleva razón el representante de la Defensoría Penal Pública que todos ellos son indicadores de interpretación para los tribunales, ¿cierto? Para que determinen cuándo es más, por así decirlo, cuándo se ajusta más al concepto de peligro para la seguridad de la sociedad la aplicación concreta del caso. Y me parece que agregar lo que dice en relación con la ley de control de armas es necesario a efectos de dar esa interpretación también al tribunal, es decir, que el uso de armas se considera como suficientemente grave para ser considerado en la hipótesis de peligro para la seguridad de la sociedad. Esto más o menos, Presidenta, fue lo que planteamos también en su oportunidad en la sesión anterior. Muchas gracias, Presidenta, por su oportunidad. Gracias, Ignacio. Ofrezco la palabra. Senador Durresti, ¿quería consultar algo? Sí, principalmente junto con saludar a nuestros invitados, me hacen sentido las palabras o los números que da don Leonardo Moreno en relación a la cantidad de medidas el porcentaje de libertades condicionales de prisión preventiva, perdón, que se concede, porque si usted dice que es el 90% y luego por vía apelación es un 49%, o sea, prácticamente estamos hablando de un 5% que no se da. Si uno lo hace, lo proyecta en eso como prisión preventiva efectiva. Y sería importante que nos pudieran participar esas estadísticas. Me imagino que ustedes como Defensoría estudian y tienen métricas para este tipo de situaciones. Y creo que es importante tenerlos a la vista porque este frenesí legislativo en materia de seguridad, que me parece bien porque las circunstancias lo requerían en el país por un conjunto de situaciones, yo creo que muchas veces no están fundamentados en estadísticas concretas y duras. Yo creo que en la portada de la segunda en este país hace mucho. Y creo que eso es malo para los legisladores, malo para el país, malo para el sistema. No es riguroso. Y lo digo no ubicándome en la bondad de no mirarla. U otras portadas, digamos, lo digo como en sentido gráfico eso. Y creo que los datos duros son relevantes porque son duros. Lo que a mí me preocupa es que generalmente los datos duros son para todos, porque la Fiscalía también tiene una cantidad de datos increíbles y muchas veces no nos ponemos de acuerdo o no se trabaja con esa rigurosidad estadística. Y claro, una situación brutal, una portada, una situación en particular te termina delimitando toda una política criminal del Ejecutivo y por tanto recepcionada por el Ejecutivo, por el Legislativo y todo un efecto dominó. Entonces me gustaría, don Leonardo, por su intermedio, Presidenta, si nos pudieras hacer llegar o en algún momento poder tener un debate, no a propósito de un proyecto, también sugiero eso, que pudiéramos tener un debate mucho más estructural en números, en personajes. Con esto sí que termino. Muchas veces los servicios públicos, las estadísticas son en función de sus intereses para mayor dotación. Carabineros, Ministerio Público, Defensoría, todas las instituciones trabajan las estadísticas para entender que la carga dividida por número de funcionarios es... Y creo que las estadísticas tienen que ser las mismas estadísticas para todo, así como para poder establecer mejores dotaciones, aumento de dotaciones, porque hay una sobrecarga o hay zonas en que están recargadas. También tenemos que tener la rigurosidad de utilizar esas cifras para
determinado tipo penal para aumento de tal requisito o para otra situación. Entonces, por eso, Leonardo, me hacía sentido eso, las estadísticas, y sería bueno si cómo lo tienen sistematizado, al menos hacernos llegar eso a la vía Secretaría y pedir, Presidenta, que en algún momento pudiéramos hacer un debate, insisto, no a propósito de un proyecto de ley, porque además eso nos ayuda para las dotaciones, para carabineros, para otras políticas públicas que queramos adoptar. ¿Estamos? Gracias, senador. Senador Bianchi. No había pedido la palabra, pero igual la voy a tomar para sumar a que es importante saber y comparar con las distintas instituciones para poder tener, ¿no es cierto?, en eso un balance. Pero fundamentalmente igual yo quisiera saber si es que concedemos lo que nos dice el señor Moreno, que es así, de estas prisiones preventivas, ¿cuántas después terminan en efectivas? También me gustaría tener como antecedente, porque quizás el problema que la gente ve, la falta de justicia no solamente se da en esa etapa, quizás que ahí sí se cumple que la persona tiene una prisión preventiva, sino cuántas después de esas prisiones preventivas se transforman realmente en una sanción. Entonces, como modo de estadística, ya que estamos pidiendo aquello. Gracias, senador. Yo en términos generales creo que siempre la ley es perfectible y además en este caso, este proyecto lo que trata de hacer es un poco también adecuar la nomenclatura de los términos que se usan a las distintas normas que hemos ido aprobando, básicamente en el último tiempo en lo relacionado al crimen organizado y, como decía el representante del Ministerio Público, hablar de agrupaciones o organizaciones criminales, que es un fenómeno relativamente en nuestro país y que nos está azotando duramente. Por cierto que yo creo que, y por eso es la idea de votarlo en general, que este es un proyecto que debe ser mejorado en particular y que tenemos que tener un tiempo para presentar las adecuaciones y las indicaciones respectivas. Senador Durres, tiene encuentro toda la razón y buscaremos el espacio para generar el debate por usted planteado con académicos y también con representantes de la Defensoría y del Ministerio Público, que son, creo yo, las instituciones que tienen, y probablemente también el Poder Judicial, las instituciones que tienen los datos duros, que no siempre coinciden en la información que tiene uno u otro. Pero antes de votar en general, quisiera ofrecer la palabra a nuestros invitados, ante el senador Durresti. Sí, en esa misma línea, a propósito de las estadísticas, que a mí me obsesiona un poco la búsqueda y lo mañoso que son las estadísticas y la falta de rigurosidad también a veces de nuestra prensa de consignarlo. Generalmente los fines de semana, y lo vemos muchas veces en el Ministerio del Interior o en las policías, que se dice tantas personas detenidas, controles de detención en tal 300 personas. Me di la tarea el otro día de consultar con los distintos actores de eso, cuántas de esas personas efectivamente, más allá de quedar, tener antecedentes, quedan privadas de libertad. Es bajísimo. Entonces se hace un tremendo esfuerzo comunicacional. Carabinero da una cifra en los controles nocturnos, se tuvo a, no sé, a 85 personas, y tú preguntas cuántas esas personas con antecedentes, con un conjunto de antecedentes, cuánto permanecieron privadas de libertad, o sea, el mal rato de la noche o la tarde o el momento. Entonces, a veces esas mismas redadas, esos mismos controles. Ahora estamos en la zona sur, allá implementaron un sistema de controles preventivos a propósito de, como no se atreven a decretar el estado de excepción, se hacen unos controles en distintas partes. Televisados. Televisados, pues con matinales incluso. Y claro, se exhibe tantas personas detenidas. Y tú preguntas, ¿y qué pasó con ellos? Nada, o sea, a las 3 horas en libertad. Entonces, se juega con cifras que creo que no son correctas para todas las instituciones y para la propia opinión pública, porque si tú logras entender y manejar la estadística con los mismos propósitos, con los mismos objetivos, y no cuando te conviene, y no para exhibir, entre comillas, una acción importante, resguardo de la seguridad. En el caso, obviamente, la Defensoría tiene otros propósitos, pero también está dentro del sistema hoy día que nos hemos dado. Creo que las cifras son mañosamente utilizadas y eso no es bueno.
No es bueno porque no apuntamos a la esencia. Yo creo que algo que es deleznable cuando existe gente con órdenes pendientes y con condenas o con situaciones en que claramente tienen que cumplir en privados de libertad, que están libres y circulando, eso creo que no corresponde, no hace bien. Pero tampoco es correcto cuando tú detienes a medio a una gran cantidad de personas y esas personas quedan a las breves minutos, a las breves horas en libertad, porque no correspondía esa privación de libertad. Entonces, creo que las cifras deberíamos por lo menos ayudar también, así como nos ponemos de acuerdo en consensos de leyes, también nos deberíamos poner en consensos de estadística para que no se usen mañosamente. Porque el uso mañoso de cifras creo que es muy erosionante para la credibilidad pública de todas las instituciones, tanto el Ministerio Público como la Defensoría, tanto Carabineros como PDI o el Ministerio del Interior o los alcaldes. Creo que no es bueno. Insisto y reitero por eso, a propósito de estas figuras de, cuando pregunten ustedes, cuando dicen redada, tantas personas detenidas, ¿cuántos permanecen realmente privados de libertad? Y ahí, la verdad que aquí está Interior, no, para poder mandarles mensaje a ustedes, pues. También en eso, pídanle rigurosidad a sus delegados, delegadas y instituciones, porque no sé si tienen un bono por estadística, pero es bastante... No, que lo digo con mucho respeto, para que no se sientan... pero no sé si tienen un bono por esa cantidad, porque se anuncia con bombo tantas personas y de ahí nadie se hizo cargo. Después nadie se hizo cargo y participa el delegado, la delegada ahí en la noche con unas chaquetitas que dicen atrás delegado y toda la cosa. Y con, como dice acá el colega Bianchi, con televisión. ¿Hay PMG con eso, no? No, lo pregunto directamente, con respeto. ¿Tienen PMG con eso, no? Sí. Gracias, senador. Yo probablemente no con... A ver, yo creo que lo que dice el senador Durresti, hablando en serio como él siempre lo hace, lo echábamos de menos en la comisión. Sí, a lo mejor sin tanta la ironía que él lo menciona, pero tiene mucha razón. Y en mis regiones ocurre regularmente, ¿no es cierto?, estos anuncios de las detenciones y finalmente tú te das cuenta que Carabineros se demora más en el trámite administrativo de las personas que detuvieron antes de que ellos queden en libertad. Entonces, hay un incentivo ahí perverso y yo creo que eso es lo que hay que regular. Probablemente las detenciones en una región chiquitita como la mía no influyen a nivel nacional, ¿no es cierto?, pero a mí también me llama la atención lo que dice Leonardo, que entre la que decreta el juez más las que se decretan por una apelación, lleguemos al otorgamiento del 95% de las prisiones preventivas. Sería importante tener mayor claridad en las estadísticas. Me ha pedido la palabra Ignacio, luego Rafael. Ignacio. Muchas gracias, presidenta. Voy a bajar la mano. Le agradezco que me dé la palabra y desde luego comprometo nuestra participación también en aquel debate o conversatorio, por así decirlo, como decía el honorable senador Durresti, al margen de algún debate que permita dar luces. Porque solo permítame, presidenta, poner una lectura distinta a la lectura que ha puesto el representante de la Defensoría Penal Pública, simplemente para dar cuenta de que cómo las estadísticas se pueden interpretar de un modo distinto. Lleva razón en términos estadísticos lo que dice el defensor en términos de que un número importante, más del 90% de las veces que el Ministerio Público pide la prisión preventiva son concedidas por parte de los jueces de garantía y en aquel ámbito en que no se otorga, también un número importante de casos las Cortes revierten la decisión y otorgan finalmente la prisión preventiva. Pero lo que no ha dicho el representante de la Defensoría Penal Pública, y no lo digo en términos negativos, quiero decir que probablemente la lectura completa o la mirada completa de la obra, ¿cierto?, daría cuenta de que en general el sistema de alguna manera se ha ido autoajustando. Yo creo que en esto el defensor va a estar de acuerdo conmigo, en el sentido de que hoy día básicamente hay un cierto consenso, yo diría un consenso que se ha ido asentando, por así decirlo, en los últimos años, particularmente en el último lustro, en que
cuando la persona no tiene beneficios de la 18.216, es decir, enfrentado a una primera audiencia, un imputado, la lectura que los intervinientes suelen hacer, no digo que esté explícita en ninguna parte, hay algunas normas en el 140 que lo dejan entrever, ¿cierto?, como criterios de aplicación de la prisión preventiva, pero la lectura es más o menos así: si la persona va a tener o no el día de mañana pena sustitutiva, entonces hay una alta posibilidad de que esa persona salga con alguna de las cautelares del artículo 155. Si en cambio la persona no va a quedar con ninguna pena sustitutiva y de ser condenado, va a ser condenado a una pena efectiva, entonces es altamente probable que esa persona termine en prisión preventiva si es que el Ministerio Público lo requiere. Entonces, por eso que los números que plantea el defensor son números importantes, pero la verdad de las cosas es que eso da cuenta de que probablemente el Ministerio Público la mayoría de las veces pide la prisión preventiva en aquellos casos que se dan con el presupuesto que yo acabo de plantear, es decir, sujetos que, sea por sus antecedentes penales anteriores, sea por la pena que arriesgan en el delito que se le está imputando en la audiencia de formalización, es posible que, de ser condenados, terminen con una pena privativa de libertad. Y termino, Presidenta, haciéndome cargo, incluso en una pequeña reflexión a propósito de lo que bien planteaba el honorable senador Bianchi, en el sentido de que efectivamente otro de los efectos que se genera es que a veces hay personas que quedan en prisión preventiva y que finalmente no terminan condenados en lo absoluto, o terminan, por ejemplo, con o no terminan condenados, o terminan condenados con una pena que no es privativa de libertad, y por tanto uno se pregunta por qué estuvo privado de libertad si finalmente no terminó con una pena privativa de libertad. Y yo diría que en eso hay que tener también, y eso es interesante, si es que algún día hacemos una conversación sobre lo mismo, es interesante porque muchas veces no es un error del sistema disociar las necesidades de cautela con la consecuencia final del sistema. Y probablemente el ejemplo más clásico, más claro de eso es el peligro para la seguridad de la víctima. Hay veces en que por peligro para la seguridad de la víctima, cuando hay un antecedente concreto de que la libertad del sujeto puede ser un riesgo para la persona, para la víctima, entonces la prisión preventiva puede ser una herramienta cautelar que se justifique, incluso aunque al final del proceso la persona no termine privada de libertad o no termine con una condena efectiva. Por eso, a veces, se suele hacer una asociación entre cautelar y pena definitiva, que en mi opinión a veces tiene ciertos problemas de carácter interpretativo. Por eso termino diciendo, Presidenta, que que tiene razón el representante de la Defensoría en términos de los números que plantea, pero insisto, esos números pueden tener que ver más que con un exceso de prisión preventiva, que desde luego ha habido un aumento, en eso no lo niego, pero más bien tiene que ver con una interpretación respecto de cómo se están otorgando las cautelares en su relación con la ley 18.216, más que precisamente porque cada vez que el Ministerio Público la pide se concede, y el Ministerio Público la pide incluso en casos que no fuese totalmente necesaria la misma. Eso, Presidenta, muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted, Ignacio. Rafael. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio para contestarle al senador Durresti. Iba a hacer un comentario que es más bien de mediano plazo, pero que me interesa hacer respecto al punto. Estamos trabajando desde hace meses en la creación del Ministerio de Seguridad, y dentro de las indicaciones que ya están presentadas, que se han trabajado y las que se van a presentar en la Cámara de Diputados, hay una en particular que nos ha interesado resaltar cada vez que podemos como ministerio, y dice relación con la profesionalización de la seguridad en Chile, y el objetivo de un paquete final de indicaciones que se va a presentar en la Cámara de Diputados es fortalecer algo que ya viene en el proyecto, que dice relación con las políticas de seguridad basadas en evidencia. Y en ese sentido comparto y plenamente el objetivo de esta sesión de estudio a la que hicieron referencia, por cuanto el objetivo que está por parte del Ejecutivo en ese proyecto es que exista una unificación de los datos en materia de seguridad que hoy está, a juicio al menos del Ejecutivo, repartida en distintos lugares. Y por lo tanto queremos tener una base de datos de seguridad que permita trabajar con base de evidencia y separar al Ministerio del Interior del Ministerio de Seguridad para efectos de que todas las materias políticas queden en el Ministerio del Interior y todas las materias de seguridad queden en el Ministerio de Seguridad, y este ministerio nuevo que se va a crear funcione de manera técnica a largo plazo, mediano plazo, y no
en base a lo que puede estar pasando en la contingencia. Desconozco, senador, para ser súper honesto, si existen PMG por apariciones televisivas. Pero esa... Don Rafael, termine, por favor. Pero solo para cerrar, sí, tendría que volver con esa respuesta, senador, porque en este momento lo desconozco. Pero quería hacer el punto sobre el Ministerio de Seguridad. Gracias, Rafael. Leonardo, no. 30 segundos, no voy a entrar en un debate porque lo que quedó implícito, lo que acaba de señalar el representante del Ministerio Público es que de ellos depende la solicitud de prisión preventiva. Entonces la pregunta que habría que hacerse es si piden en todos los casos que debieran pedir esa prisión preventiva, porque las estadísticas pareciera que todos las compartimos. Pero me parece esencial lo que ha señalado el senador Durresti. Es un problema que tenemos desde que se creó la reforma, es que no hemos sido capaces de generar mecanismos uniformes de estadística. Es decir, cada vez que se discuten políticas públicas asociadas a seguridad, las estadísticas del Poder Judicial dicen una cosa, las de la Defensoría dicen otra, las del Ministerio Público, más allá de los intereses particulares que pudiera tener cada institución en generar datos en un determinado sentido, ¿verdad? Debiéramos consensuar a lo menos una base dura de datos que permita tomar decisiones. Y yo creo que esto es un tema que, por eso celebro que lo esté considerando aquí, que alguien tiene que liderar, porque esto llevamos 23 años y no tenemos estadísticas comunes. Y ese es un problema clarísimo a la hora de tomar decisiones que pueden terminar mal influidas, como se señala aquí, por cifras o por una mala interpretación de cifras que objetivamente se han levantado, pero que no generan un acuerdo entre todas las instituciones respecto de qué representan. Así que yo celebro la iniciativa y, por supuesto, nos comprometemos a participar en ella. Muchas gracias. Bien, vamos a proceder a votar en general este proyecto y a fijar un plazo de indicación. Está en general y en particular aquí en la comisión. Señor secretario. Gracias, presidenta. La señora presidenta somete entonces a votación en general este proyecto de ley. Senador Sor Cruzcoque. A favor. Senador Sor Bianchi. A favor. Senador Sor Durresti. A favor. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Aprobado el proyecto en general, entonces, y si a los señores senadores les parece bien, fijaríamos un plazo de indicaciones hasta el viernes 20, hoy día es 11, 10 días, o prefieren una semana más. Entonces, hasta el viernes 27, lo dejamos en 2 semanas, hay un proyecto corto y sencillo. Pero para recopilar Sí. Bien, entonces fijamos plazo de indicaciones el viernes 27 de octubre aquí en la Secretaría de la Comisión. Hasta las 12 horas, como lo hacemos. Antes de levantar la... Espérense, el 27 es feriado. Tendría que ser hasta el 26. Hasta el 26. Hasta las 12 horas. Solicito... Del mediodía. Sí, sí. No 12. Sí. Oiga, en virtud de la nueva teoría del presidente del Senado, el senador Coloma, solicito el acuerdo de esta comisión para solicitar en sala la fusión de 2 boletines, que son el 16.301-07 y 16.015-07. Aquí hay un mensaje del presidente de la República y la otra es una moción parlamentaria, ambas reformas constitucionales que establecen la creación de la Fiscalía Supraterritorial. ¿Estaríamos en acuerdo en que se solicite la fusión de la moción con el mensaje? Bien, así se acuerda. Esto lo hizo porque yo estaba también en comité y luego en sala, desde otra comisión que tiene potestades como similares a esta, o pretende tenerlas, se pidió esto y luego se acordó que viniera y esta decisión se tomara
en la comisión de esta forma. Así que, solo para que usted sepa que yo creo que ha obrado bien el presidente del Senado en esta materia. Muy bien, acogemos su precisión. Bien, habiendo dado término a la materia objeto de la comisión de hoy día, esta se levanta agradeciendo a todos nuestros invitados.